Amigos, estamos de vuelta con más de nuestro programa de la mañana. En esta ocasión nos acompaña en nuestro panel de entrevistas el doctor Luis Ávila. Él es abogado constitucionalista y también fue vocero en su momento de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Y vamos a conversar con él un poco sobre la situación del sistema judicial actualmente, atravesado por presiones, amenazas y actos de intimidación por parte del poder público, específicamente el caso del tribunal que revocó la prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Oleada. Luis, un gusto que nos acompañe esta mañana en este espacio. Muchas gracias, pues bueno, un saludo fraterno a todos quienes nos ven. Estimado Luis, y justamente yo quería empezar la entrevista hablando un poco sobre las acciones que está emprendiendo la Fiscalía General del Estado contra los jueces que integran este tribunal. Entiendo que el fiscal Carlos Alarcón ha presentado una denuncia contra estos jueces que han actuado de manera independiente. Y digo independiente porque han existido magistrados que, por desgracia, se han alineado a la narrativa oficial, a la teoría que proviene del propio gobierno en contra del alcalde de Guayaquil, en medio de un proceso electoral anticipado y en una coyuntura en donde las organizaciones políticas también están siendo acorraladas. Entonces, yo quisiera tener una primera apreciación, un primer acercamiento a ese panorama tan complejo en la justicia. Ujú. Bueno, es una pena que el Poder Judicial ahora esté sirviendo para determinados intereses políticos, ¿no? Por supuesto, esto no es nuevo, Ujú. pero lo que llama la atención tal vez es ahora el nivel, digamos, de cinismo de las autoridades. Por ejemplo, el caso Goliada, que es el caso que justamente estabas comentando hace un momento, me da la impresión que tiene un único objetivo político, que es básicamente despojar, digamos, del cargo al actual alcalde de Guayaquil. Y digo esto porque es un caso que se sustentó sobre la nada. Y el hecho de que se haya dictado, digamos, medidas alternativas, sustitutivas en el caso digamos, en este preciso caso, excepto, por supuesto, de los que tienen otras órdenes de prisión, ¿ya? En el fondo, lo que está allí en discusión es que se está cuestionando la falta de evidencias para que este caso tenga algún sustento posible, Ujú. ¿ya? Y digo esto porque este caso sirvió para este interés, esta estrategia puntual de sacar del cargo al alcalde de Guayaquil, porque los otros 2 casos no tenían esa entidad. Entonces, con este caso se justificó el allanamiento, la detención en ese momento, una supuesta flagrancia que creo que no existió, ¿ya? Y, básicamente, pues, este caso es una pantalla solamente. Entonces, en ese contexto, el hecho de que ahora, pues, se haya presentado una denuncia que lo pueden hacer, obviamente que es una facultad legal, cualquiera puede presentar una denuncia, y más las personas que están en el proceso, por Claro. un supuesto error inexcusable, ¿no? Que es una de las herramientas predilectas del poder para perseguir jueces, ¿ya? Pero el problema es que, no hay sustento para ello, ¿no? Entonces, me parece que de lo que se conoce, los jueces han actuado en estricto derecho. Si no existe una evidencia clara que les pueda involucrar en una posible responsabilidad de las personas detenidas, básicamente tiene que ordenar la excarcelación de los implicados. No queda otra, ¿ya? E inclusive de lo que he visto en medios de comunicación, tampoco la fiscalía justificó lo contrario, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿qué otra salida tenían los jueces en el caso puntual? Acabo de ver hace un ratito que el asambleísta Chávez, ¿no? Aún en funciones, Sí. entiendo que está, digamos, oculto ahora, ¿ya? Él ha mencionado de que se está recusando a los jueces de este tribunal porque también está solicitando él y otras personas que se les aplique la misma medida de sustitución de medidas cautelares a los otros implicados. Ujú. Entonces, con esto también es evidente que se quiere intentar torcer lo que la justicia prevé para estos casos, ¿ya? Entonces, es evidente el uso político del caso y la actuación política coyuntural y partidista en favor del gobierno de la fiscalía. El hecho de que se haya revocado la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil en este caso, que fue justamente como usted nos cuenta, el que justificó su detención y posterior orden de prisión preventiva para trasladarlo incluso a la cárcel del encuentro en las condiciones que Ujú. tiene esa cárcel particularmente. ¿No nos dice entonces que todo esto ha sido eh, una construcción narrativa y política que proviene desde el poder mismo para desaparecer, anular al alcalde de Guayaquil?
Sí, sí, no, y es evidente. Pero además también detrás de este encarcelamiento en una cárcel, que en realidad en el fondo es un campo de concentración, y Claro, lo digo con todas sus letras. ¿Por qué razón? Porque se entiende que, y eso dice la normativa, las personas para estar en una cárcel, las regionales, donde deberían en todo caso estar, son cárceles para personas que recibieron una condena. Las personas que están en prisión preventiva, y máxime que se trate de personas cuya, cuya seguridad podría correr algún riesgo dentro de la cárcel, deberían estar en la cárcel 4. ¿Ya? Para eso fue construida esa cárcel. Sin embargo, el mensaje político es lo mismo que los campos de concentración en su momento, es que ahí están los enemigos del pueblo, así es. ¿ya? El enemigo político del gobierno, ¿ya? Y construido a través de una propaganda oficial, pues básicamente pues, se los está vinculando a actos de corrupción, de supuesto narcotráfico y un montón de líos más. ¿Ya? Entonces, es un poco lo que yo veo, es decir, no solamente es el, digamos, sacarlo del cargo, que además también en esa misma jugada, como usted podrá haber escuchado esta semana pasada, pues la actual prefecta Guiñaga también dice que va a renunciar, anunció su renuncia para el 15 de mayo, y curiosamente también el viceprefecto lo está realizando también esta Ujú. semana. Entonces, con eso básicamente es claro que la persona que va a ocupar ese cargo, que además, como hay un vacío normativo allí, entiendo yo que se está haciendo con una terna, con lo cual resulta absurdo que quien vaya a gobernar, digamos, la provincia, sea una persona que no fue electa en las urnas, ¿no? Porque con eso van a nombrar al viceprefecto, que no es de las personas por las que la gente votó, ¿ya? Y básicamente esa persona ocuparía temporalmente, como en este país ocurre, todo el temporal aquí se hace Sí, los de definitivo, encargos, las subrogancias, y todo eso de allí se vuelve permanente. Entonces, así es. también le están sacando de la jugada, digamos, a esta persona, estos actores políticos, y es cada vez más claro pues, que estamos enfrentando un modelo autoritario, ¿no? Una concentración excesiva y peligrosa de poderes en el Ejecutivo. El gobierno se está tomando entonces la provincia del Guayas, ¿ya se ha tomado Guayaquil? De alguna manera sí, de alguna manera esto está, digamos, ya en marcha, y seguramente pues intentarán hacer lo mismo en otros lugares, particularmente las alcaldías y prefecturas emblemáticas, ¿no? De la Ujú. SUAY, de Pichincha. Están en marcha ese tipo de procesos, ¿ya? Es lastimoso eso porque más allá de los problemas políticos entre estos actores, el problema es la libertad de elección de los electores, la democracia en sí mismo, ¿no? Que creo yo está en entredicho a través de estas estrategias dañinas para la democracia y el Estado de Derecho. El hecho de que el alcalde de Guayaquil se le haya impuesto un orden de prisión preventiva con un caso en el que, según el auto de revocatoria de la prisión preventiva, no existe base para que se le dictara esa medida, no deja entonces que avisoremos que esto se trata de una persecución política y que las demás órdenes de prisión preventiva que vinieron consecutivamente por el caso AAA y también por el supuesto retiro del grillete electrónico, únicamente es para mantenerlo encerrado y que, por ejemplo, no participe en las elecciones seccionales. Sí, bueno, lastimosamente la normativa no es muy clara en el Código Orgánico Integral Penal y lastimosamente le permite a la Fiscalía este tipo de estrategias, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? En otros casos puntuales se utiliza un caso para realizar un allanamiento, ¿no? Que fue el caso de Goliat. Y después del allanamiento, pues se justifica la privación de libertad porque no se lo puede hacer en los otros procesos. Claro. ¿Ya? Entonces, digamos, es evidente el uso político y es evidente pues la persecución política del gobierno respecto de estas personas. Más que evidente. Este fue entonces un mensaje político del gobierno a las autoridades seccionales. O sea, la detención de Aquiles Álvarez fue, y se puede leer de esa forma, como una advertencia a prefectos y alcaldes que no se alineen con el gobierno nacional y que pueden correr la misma suerte que él. Sí, totalmente. Y no solamente para ellos, sino para cualquier actor político que se oponga, ¿no? Escuchaba también algunas declaraciones del presidente la semana pasada y decía que cualquier persona que se oponga al gobierno va a ser encarcelada. Eso fue una declaración bastante fuerte, ¿no? Que los medios grandes no han querido difundirlo por lo escandaloso que es. Pero lo dijo, ¿no? En qué contexto lo dijo, no estoy seguro, pero en todo caso, eso es un mensaje fuerte para cualquier ciudadano. O sea, cualquier ciudadano que se oponga y la gente tiene miedo, no solo de movilizarse, sino de reclamar o de presentar acciones en contra del gobierno que afecten estos intereses. Entonces, eso una advertencia para cualquier ciudadano, pero por supuesto para estos gobiernos locales de cara a las elecciones que vienen pronto,
y también en la medida de la acción de inconstitucionalidad que se presentó respecto de la reforma al COTAT, ¿no? Ujú. Que estarían también afectando la autonomía de los municipios y prefecturas para poder determinar su presupuesto, ¿no? Entonces, también es una advertencia, ¿no? Ayer veía también una movilización de varios municipios. Se veía una cosa multitudinaria, no sé, porque a veces, bueno, los medios de ellos, pues, hacen tomas de tal manera que parezca como Claro. que es una gran movilización de millones de personas. En realidad no estoy seguro, pero se ve que es bastante nutrida, ¿no? Varios municipios representados por la Asociación de Municipios del Ecuador, la AME, ¿ya? Se movilizaron ayer para presentar, dicen ellos, un amicus curiae, para apoyar la posición del gobierno en la Corte Constitucional. Entonces, todo esto forma parte de una estrategia de terror del Estado, ¿no? Es una especie de terror promovido desde el Estado para que los ciudadanos, pues básicamente no reclamemos sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. El gobierno en este punto ya, diría usted que controla todos estos espacios de participación, y no solamente a nivel institucional, como ya hemos visto, ¿no? Justicia, judicatura, fiscalía y demás, que claramente están alineados al gobierno, pero ya incluso estos organismos que agrupan o que agremian a las propias alcaldías, entonces ya están completamente cooptados. Sí, bueno, y hay una cosa que justo es importante destacar. El, con miras un poco a lo que se va a discutir en una pregunta de referéndum que se incluiría en principio en Ujú. las próximas elecciones, ¿no? Que se está preguntando al ciudadano por enésima vez si está de acuerdo que pasen las competencias del Del Consejo de Consejo de Participación, Participación a la que Asamblea. pasen a la Asamblea, ¿no? Ujú. Una Asamblea en estas condiciones, además, ¿no? Y algún periodista me preguntaba, dice, pero doctor, ¿no le parece que, porque yo le decía, eso está pensado para cooptar el poder? Dice, pero no está ya cooptado suficientemente, tienen justicia, tienen consejo de participación, tienen asamblea, tienen contraloría, tienen fiscalía, ¿qué más necesitan? Ah, bueno, una cosa que yo hacía notar en ese momento a la persona que me entrevistaba es de que el estilo de gobierno, ¿ya? De Noboa, ¿ya? Es un estilo personalista. Es decir, no es suficiente controlar, sino además tener en esos puestos de control a gente de su entorno, ¿ya? Porque es el modelo hacendatario bananero. ¿Ya? Ajá. Necesito tener un capataz allí a quien yo le pueda, digamos, poner el cuello cuando yo quiera, ¿no? Para exigirle resultados. Entonces, no es suficiente con tener control, sino que tienen que tener un control colonial, si se quiere, ¿no? Un control al estilo, digamos, de lo que siempre ha sido la familia Noboa en este país. ¿No? Si vemos, por ejemplo, y hay algunos documentales y cosas en las redes sobre eso, ¿no? Cuando ha habido reclamos de los trabajadores en las bananeras, no se arregla dialogando. Bala. Es bala. Es bala y sencillamente se arregló el tema y no ha pasado nada aquí, Ujú. ¿ya? Entonces, creo yo que es un poco ese modelo en particular el que le interesa imponer para poder mantenerse en el poder el tiempo que pueda. El modelo hacendatario bananero, de gestión y de negocio de la familia Novoa, entonces, es el modelo de gestión de administración pública, es decir, poner a gente de su entera confianza, de su entorno cercano en estos puestos de poder y decisión, delegar responsabilidades a personajes cercanos a él y en caso de que exista esta posición, la fuerza. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está en juego ahora. Ya, Ujú. digamos, todo esto que está ocurriendo ahora se junta en una lógica, un patrón de conducta autoritario, ¿no? Que afortunadamente, creo yo, varios sectores, no necesariamente sectores de izquierda o sectores, digamos, que han sido críticos con los gobiernos de derecha, están abriendo los ojos. Hay comunicadores Creo que también. hay Ya. unanimidad en eso, O sea, ¿no? Hay un consenso. hay un consenso diciendo, bueno, está bien, estamos de acuerdo con algunas políticas, Ujú. pero se le está pasando la mano. Claro. ¿Ya? Entonces yo digo, y eso es bueno porque ese despertar es necesario. Ujú. ¿Ya? Ese despertar de la gente, de las conciencias, de los opinadores de los medios de comunicación y redes sociales. Y por qué no las organizaciones, ¿no? Que ahora también han sido cooptadas, han sido golpeadas también. Y yo aspiraría a que no, en los próximos meses haya una respuesta social contundente de lo que pasó. Ya pasó en noviembre del año pasado cuando se le dijo 4 veces no al presidente, y no obstante, el presidente no solo que desconoció los resultados, los ignoró y ha intentado meter con otra estrategia los mismos contenidos, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, estos temas que tienen que ver con la presencia de tropas extranjeras, Sí. lo está haciendo a través de otros mecanismos de manera frontal.
La reforma laboral la ha Claro, introducido ahora acuerdos en ministeriales. acuerdos ministeriales. Ujú, La metida de mano en la justicia lo está haciendo a través de lo que inclusive escuchaba al inicio del noticiero, ujú. entonces en los titulares, y es verdad, o sea, hay también una metida de mano en estos concursos para dejar gente de su entera confianza. Yo sospecho que, por ejemplo, el nombramiento de el reemplazo del expresidente Godoy no se va a dar, no se va a dar, o sea, va a haber un sinnúmero de triquiñuelas administrativas y Y se va a quedar jurídicas. Damián Larco. ¿Quién se va a quedar de largo allí? Volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Es decir, aquí en este país todo lo temporal es permanente, ¿ya? Yo he conocido personas aquí que entraron por un mes y se quedaron 15 años, como en su momento fue el defensor del pueblo, Ujú. Moicay, tuvo 15 años y solo llegó como encargado y luego, bueno, tuvo su periodo después de un montón de tiempo, tuvo 15 años en el cargo. Y así podíamos nombrar un montón de autoridades que se quedaron muchísimo tiempo como encargados, como autoprorrogados. Bueno, están ahorita los integrantes del CNE, por ejemplo, Claro. autoprorrogados. Es Ujú. increíble eso, increíble, y nadie dice nada. Entiendo yo que hay una medida cautelar constitucional, para eso sí sirve, ¿no? No sirve para las familias que necesitan diálisis y están muriendo, y los jueces dicen: "No, eso no, porque no se ha aprobado, porque no es la naturaleza del mecanismo", pero de proteger a estas autoridades en sus cargos, no solo que sirven, sino que se mantienen en el tiempo. Una medida cautelar que se entiende que es temporal, Claro. lleva más de 5 años a esta gente en el cargo, autoprorrogado. Entonces, el Ecuador sigue todavía una especie de temporalidad de sus autoridades. No hay una sola autoridad que tenga su cargo definitivo, tal vez excepto el contralor, ¿no? Que también vemos que también Se está entró convirtiendo en otro brazo en ejecutor de otro la actor persecución del político, gobierno. ¿ya? Y hay aparentemente hay un sinnúmero de prebendas, de cargos, canonjías, ¿ya? ¿Qué otras cosas más podrá haber? Pero en todo caso, es notorio que también ha sido cooptado ya Ujú. por el poder, y es la única autoridad definitiva. Todas las demás están prorrogadas, temporales, autoprorrogadas, con un montón de mecanismos legales y constitucionales. Se negocia en el Ecuador entonces desde el poder central, desde el gobierno nacional, desde el gobierno de Noboa, las prórrogas y las permanencias en los cargos de estas autoridades que ya cumplen su periodo a cambio de lealtades para retrasar concursos públicos. Sí, sí, bueno, y eso está pasando, ¿no? Igual el fiscal Alarcón, ¿no? El Ujú. fiscal Alarcón ya lleva, yo creo que va a cumplir un año también ya en el cargo, si no Sí. me equivoco. Y tampoco Es del hay, encargado del encargado. es encargado del encargado, y además tampoco tenemos, digamos, la Terrible. esperanza de que se nombre en el corto plazo, justo por lo que escuchábamos en los titulares. Hay problemas con los veedores, hay problemas de integración de la comisión, la mitad de la comisión ha renunciado, el presidente de esa comisión renuncia, hay un sinnúmero de denuncias de que se deciden cosas, digamos, a espaldas de los propios veedores y de la comisión. Bueno, entonces, nada raro que esto se siga boicoteando básicamente para mantener a los mismos en el cargo. El presidente entonces tiene la intención, volviendo un poco al tema de la judicatura, Ujú. de tener encargado a Damián Larco por el tiempo que sea necesario y esta persona, sobre todo este funcionario que antes trabajaba en el SRI, era el director del SRI y fue la persona encargada también de eliminar básicamente la deuda tributaria de casi 90 millones del presidente. La intención es tenerlo ahí. Sí, no, básicamente me parece que es más cómodo para el poder tenerlo allí que no tenerlo, ¿no? Y digo que No cambia inclusive. nada entonces con la salida de Godoy el sistema de No, justicia. en absoluto cambia, no cambia nada en cuanto a la estructura del Ejecutivo en el Poder Judicial. Con un agravante, creo yo, y es una cosa que yo ponía estos días, creo que hay una especie de apagón judicial. Ujú. Este país está lleno de apagones, ¿no? Sí, Apagones en salud, apagones programados supuestamente. sí, bueno, lastimosamente ninguno está programado, ¿no? Mm, Ahora acabo de ver allí que también hace bien poquito, planeados, eso sí. acabo de ver que la ministra dice que dice, a hacerse finalmente unos anuncios sobre desconexiones programadas, dice, ¿no? Que para hacer mantenimiento en las próximas semanas, este día domingo, dice, algo así, Ujú. le veía a la ministra hace un rato, les toca aceptar que los apagones están. Pero bueno, hay apagones en la salud, apagones en el transporte, apagones en todos lados. Entonces, un apagón más es el apagón judicial. ¿En qué consiste eso? O sea, en el que no se hacen los concursos públicos, no se llenan ni siquiera las vacantes. Hay jueces que están a cargo de hasta 3 despachos desde mucho tiempo, no tienen vida, ¿ya? Con el mismo sueldo, ¿no? Ujú. Hay un montón de jueces con problemas de seguridad en el país. Una jueza que murió en manos digamos, por manos de sicariatos y cosas así.
hay fiscales, servidores judiciales que han muerto también, Ujú. hay jueces amenazados, por supuesto también hay actos de corrupción que tampoco son investigados, ¿ya? Pero que se toma además esos actos en particular para poder criminalizar a los jueces, ¿no? El Ministerio del Interior, ¿ya? Y el propio gobierno ha dicho que los jueces son corruptos, que son los culpables de todos los problemas de seguridad que hay, Así es. ¿ya? Entonces, ante todo eso, tampoco hay evaluaciones, no hay formación permanente, que es obligación del Consejo, no hay una carrera judicial clara, ¿no? Tienen ahorita los jueces varios problemas respecto de sus jubilaciones. Por ejemplo, ellos supeditan la existencia de procesos disciplinarios a otorgarles la compensación de jubilación, lo que no tiene nada que ver. Ujú. ¿Ya? Es una forma de criminalizar, digamos, el ejercicio de la judicatura, ¿ya? Y hay un sinnúmero de problemas internos. Y lo único que hace el Consejo es haberse convertido ahora, me parece a mí, una especie de comisaría de barrio, ¿no? Se ha dedicado básicamente como una especie de santo oficio. Cada semana los jueces están viendo a ver si están ellos en el orden del día del Pleno del Consejo de la Judicatura para saber si van a ser destituidos o no. Claro, y eso depende mucho de las decisiones y los fallos que tengan y si es que le conviene o no al poder. Y a través de mecanismos como eso que llaman error inexcusable, ¿no? Que lastimosamente la Corte no lo ha definido claramente y lo que hizo fue cambiar de verdugo nada más. Antes era directamente el Consejo de la Judicatura, Ujú. ahora son los jueces de alzada. Con un agravante, ¿verdad? Yo tengo un montón de casos sobre eso, ¿no? Entre jueces hay problemas personales, hay problemas de pareja, hay Dios problemas mío. políticos y también corrupción. Ujú. Hay jueces de las cortes de alzada que al de abajo le dicen, vea, si no quiere que le pongamos negligencia manifiesto dolo o error inexcusable, pues hablemos. O sea, hay de todo eso. Entonces, y lastimosamente, alguna vez que inclusive tuvimos un debate con Agustín Grijalva, que era Ujú. digamos, fue el autor de esa sentencia, Sí. de muy buena fe. Agustín es un tipo, un académico brillante y una gran persona. Pero yo, en mi crítica en ese debate le decía a Agustín, eso ya existió. Cuando teníamos cortes superiores en los años 80 y 90 y teníamos Corte Suprema, ellos son los que revisaban la actuación del inferior. Eso ya existió. Entonces, estamos moviendo un modelo anterior, no es nada nuevo. Ujú. Y lo que se ha hecho es agravar el control del Poder Judicial. Porque error inexcusable es cualquier cosa, negligencia manifiesta es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, por supuesto hay que garantizar que los jueces tengan unos niveles aceptables de conocimiento, de independencia, de imparcialidad, pero no podemos seguir permitiendo que se siga controlando a los jueces aplicándole el régimen disciplinario sobre actos jurisdiccionales de ellos. Eso está prohibido por la propia Convención Interamericana y por varias sentencias de la Corte Interamericana, inclusive casos de Ecuador, ¿ya? Puntuales de Ecuador, ¿no? Donde se ha vulnerado la independencia judicial. Y sin embargo, se sigue haciendo, ¿no? Con la venia de la Corte y con la venia de todas las autoridades. El hecho, de que, desde el Partido Social Cristiano, por ejemplo, en la convención a la que convocó el líder máximo de esa organización política, Jaime Nebot, se sugiera que a los jueces que fallen a favor de delincuentes, porque este es un tema que siempre se habla desde estos sectores de la política ecuatoriana, se les imponga la misma sanción que a los criminales, es más populismo penal, entonces. Totalmente, Eso no totalmente. resuelve nada la No, situación de en la justicia. absoluto. Y ya que haces mención del tema de Jaime Nebot, o sea, creo que el país vive ahorita un problema grave. Creo que es la política de la tibieza. Todos son tibios. Completamente. ¿Ya? Entonces, la supuesta oposición, ¿no? Revolución Ciudadana, Reto y un montón de partidos pequeños, Ujú. son oposición, pero solo de nombre, nada más. No hacen verdadera oposición. Entonces, me parece que están esperando los errores del gobierno y que el gobierno caiga por sí solo. ¿Ya? Entonces, y no se quieren mojar el poncho, no quieren ser vistos como golpistas, cosas así, ¿ya? O como una oposición intransigente, ¿no? Y están dejando que pasen las cosas. Jaime Nebot igual, ¿no? En un partido que siempre fue beligerante y con o sin errores o aciertos, siempre fijó la línea política del país. Básicamente el fin de semana salió a decir, el país está mal, pero no tan mal. Claro, ¿Ya? O y hay sea, que dejarle gobernar. hay que dejarle gobernar, hay que dejarle que acabe, pobrecito. O sea, entonces yo diría, entonces, claro, o sea, hay que también entender que por un lado, pues Nebot y su gente están metidos también en líos legales, ¿no? Por el caso de Muentes. Claro. Seguramente, pues, desde ese momento él ha guardado silencio total hasta ahora. Y ahora aparece para básicamente decir, vea, estamos allí como meros observadores, ¿ya? Y el Pero, presidente incluso hace mofa de eso, no, de esa claro, postura de Jaime pero Nebot. esa tibieza termina dándole más poder digamos, al presidente. Porque se esperaría una reacción virulenta, ¿no? Ujú. Una oposición radical, no por un tema ideológico,
sino porque no hay resultados concretos de la gestión del gobierno. Claro, y hay un evidente giro antidemocrático en el Sí, Ecuador. sí, además de eso, pero tampoco ahí se resuelve todo lo que se pensaba, ¿no? No hay salud, no hay educación, las carreteras son un desastre, la electricidad está por los suelos, no hay inversión pública, la gente muere en los hospitales. Entonces, nada funciona. Ujú. Ya ni siquiera podemos tener digamos, una cédula a tiempo y decente, ¿ya? Entonces, nada funciona en el país, todo es un caos. Entonces, esperaría, digamos, en su momento, pues, que líderes como Nebot, estemos o no de acuerdo con él, dirijan, digamos, una especie de crítica que genere un despertar en su electorado, pero no ocurrió, ¿no? También yo sospecho que en el fondo lo que está haciendo el gobierno de Noboa es lo que los subsecretarios nunca pudieron hacer y que lo quisieron hacer, ¿ya? O porque, no, porque les faltó el contexto, tal vez, no lo sé. Y tal vez por eso ellos dicen, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Hay cosas que están haciéndose bien, ¿ya? Pero yo creo que el país del día de hoy no puede soportar la tibieza política. O sea, si seguimos siendo tibios políticamente, no hay futuro. Y cuando la gente se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo y quiera reaccionar, puede ser muy tarde. Los concursos de designación, en caso de que pase la competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional con una mayoría oficialista y en un contexto también en el que el gobierno está eliminando masivamente partidos políticos, está desapareciendo o en proceso de desaparecer a organizaciones políticas de oposición, em, ¿cómo quedarían esos procesos? Es decir, si ya de por sí el Consejo escoge generalmente a personas cuestionadas, que han patrocinado a narcotraficantes, que han sido objeto de algunas denuncias ciudadanas, de impugnados y demás. Si es que esto pasa a competencia de la Asamblea con una mayoría del oficialismo, directamente ya. No, pues se acabó el sistema democrático. Pero con una agravante, ¿no? Que también hay que decirle a los ciudadanos. Si ganase en este referéndum la pregunta del gobierno, ¿ah? Una de las disposiciones transitorias dispone que todos los concursos que estén todavía en trámite quedan, digamos, desiertos, Claro. ¿ya? Seguramente esa es la razón por la que estos concursos se mantienen allí, ¿no? Están allí y no van a prosperar, ¿no? El concurso fiscal, Entonces la en intención es que la principio, Asamblea se encargue. se encargue. Ellos son los que van a poner y con la manera como están actuando dentro de la Asamblea, ¿no? Sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de diálogo con la oposición, Y la sin cual, respeto por la ley y también. sin respeto de los procedimientos, ¿no? Y el país seguirá, pues bueno, en esta deriva autoritaria que le han llamado. Luis, ya para cerrar esta entrevista y agradeciéndole muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, em, entonces, ¿qué le espera al sistema de justicia ecuatoriano en el contexto actual? Porque vemos que a jueces que se alinean con o sea, que sus decisiones se alinean con las ambiciones y los intereses del poder público, se les premia con impunidad. Jueces incluso cuestionados, ¿no? Como el caso de Jairo García, que estaba en el caso Fachada y a otros magistrados que actúan con cierta independencia y que no ceden a estas presiones, directamente son perseguidos. Entonces, ¿cómo queda la situación del sistema judicial? Y además de eso, también importante recordar, el juez Carlos Serrano creo que es el mejor ejemplo de hasta qué punto puede llegar el poder para ejercer presiones y para beneficiar incluso a peligrosos criminales, ¿no? Ujú. Sí, o sea, a ver, yo creo que lo que más le conviene al país cuando se habla de justicia es fortalecer la institucionalidad. ¿Ya? Sin instituciones, el Poder Judicial es lo que tenemos ahora. Ujú. ¿Ya? Es básicamente una especie digamos, de hipódromo con caballos en que los políticos apuestan nada más. ¿Ya? Así se ha convertido ahora, digamos, lastimosamente, el Poder Judicial. Pero hay esperanza. Yo creo, una de las cosas que vi con mucho agrado, como comentábamos al inicio, yo ya no estoy ahora como vocero ni abogado de la Asociación de Jueces y Magistrados. Sin embargo, vi con bastante agrado el comunicado que hicieron esta semana ofreciendo apoyo político Al al tribunal. tribunal, digamos, en el caso Goliada, ¿no? Ujú. Ante este embate, este intento, digamos, de cooptarlo por parte del gobierno y sancionarlos y castigarlos por esto, ¿no? Claro. Entonces, eso es bueno. O sea, solo la organización política interna de los jueces, para que hagan un frente en particular, que por supuesto sea autocrítico, porque sí hay malos elementos, como en todas partes, Ujú. ¿ya? Esa gente hay que reciclarla, hay que legalmente, a través de procedimientos y el debido proceso, hay que depurarlos de esa manera, ¿ya? Eso tiene que venir luego, ¿ya? Y yo creo que lo que debería proponerse desde el lado de ellos es una profunda reforma judicial.
Entonces, pero me agrada, digamos, que este primer paso, que no lo habían dado antes, ¿ya? De apoyar frontalmente con un comunicado bastante fuerte, ¿ya? Bastante firme, ¿no? En contra del gobierno, ¿ya? Creo que es el primer paso, ¿ya? Es el primer paso y yo creería que la asociación, otros organismos gremiales Pero, por de ejemplo, fiscales, el Colegio de Abogados de Pichincha ciertamente ha tenido un rol casi bueno, que inexistente en esta arremetida vi contra el sistema de también que justicia. comunicaron, ayer o hoy día vi, creo que en la mañana vi, pero creo que ha sido una entrevista hoy en la mañana. Ujú. También entraron también a cuestionar esa decisión del gobierno, en el caso puntual de este tribunal, pero también de manera general respecto de la independencia judicial. Eso es Pero no bueno. debería haber un involucramiento más activo de parte de estos gremios Sí, que sí. tienen una obligación, yo creo que incluso hasta moral, Ujú, de participar en ujú. esto, en un contexto tan complejo como el actual, en donde los jueces, fiscales y todos los operadores de justicia están prácticamente acorralados. Sí, no, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, también es entendible el miedo, Ujú. ¿ya? El miedo, que el día de hoy no solamente es un miedo institucional, no solamente que el SRI, que la Contraloría, que la Fiscalía le caigan encima al ciudadano, que eso ya es de por sí bastante, ¿no? Claro. Le hacen muerto civil a cualquier ciudadano y máxima a un juez, ¿ya? Sobre el que tienen control inclusive disciplinario. Sino que además hoy día, y yo sospecho que las personas inclusive que ahora están retirándose de la política es porque son amenazados de muerte, ¿ya? Porque digamos, Estas renuncias de políticos, entonces, pueden también estar vinculadas a eso. yo también creo, yo también, no se ha dicho nada y seguramente por protegerse ellos mismos, pero sospecho que hay algo más, ¿ya? Es decir, reciben amenazas directas contra su integridad y vida, de ellos y su familia. Entonces estamos viviendo un momento gravísimo, momentos que ya vivió en Nicaragua, que vivió El Salvador hace poco nomás, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y ven en lo que se ha convertido esos regímenes, ¿no? Por más apoyo social que tenga Bukele, es evidente que ahí no hay una democracia. Es una dictadura. Es una dictadura civil Claro. militar, ¿ya? Con apoyo además de los Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿Ya? más o menos lo que está pasando aquí ahorita. Sí, hacia allá vamos. Todavía Ajá. no Estamos llegamos allá. en camino hacia allá. Estamos en camino hacia eso y yo digo, lo importante es que la gente despierte porque luego puede ser muy tarde. El rato que se metan con la familia de una persona común y corriente, que comienza a desaparecer gente, digamos, del común y corriente, que ya también ha ido ocurriendo un poco, Claro, como el caso ¿ya? Malvinas, por Como el caso ejemplo. Malvinas, como algunos casos en particular, ¿no? Yo digo, entonces, si no se hace algo, si las fuerzas vivas del país, si los académicos, las universidades que guardan un silencio horrible, Así es, ¿ya? completamente. Las universidades que además, ojo, ¿no? Si se aprueba la pregunta, ellos van a ser nominadores de los integrantes de la comisión que va a seleccionar a las autoridades. Ujú. Con estas universidades poco críticas, con estas universidades casi cooptadas por el poder igual que el resto, o sea, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Es una repartición de toda la torta del poder en manos de ahora de las universidades también. Entonces, necesitamos que las organizaciones salgan ahora, que la gente comience pacíficamente a movilizarse para poder exigir cambios, porque puede ser tarde luego. Perfecto, Luis, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado en esta corta entrevista. Valoramos muchísimo su análisis en detalle que ha hecho sobre la realidad nacional, no únicamente el sistema de justicia, y las puertas de este medio de comunicación están abiertas para que siempre nos Con visite. mucho gusto, muchas gracias. Tenga usted un buen día. Amigos, luego de esta pequeña pausa publicitaria, volvemos con nuestro segmento de análisis y opinión con mi querido amigo Carlos.